Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual, en donde Tatiana Suárez nos va a hablar del shock séptico por piómetra perforada, diagnóstico y estabilización temprana. Tatiana, como estaba diciendo, tuviste como tutor a Javier Mouli, como director a Eduardo Castro, y como evaluadora va a oficiar hoy Grisel Escua. Vas a tener 30 minutos para realizar la presentación. Posterior a esta presentación habrá seguramente unos 10 minutos de entre preguntas, consultas o comentarios. Y a partir de ahí, Tatiana, pasamos a ser colegas. Así que disfrútalo, contanos tu experiencia y te deseo éxitos, ¿sí? Podés comenzar. Muchas gracias. Ven bien la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un caso de shock séptico por piómetra perforada en una Breton Spaniel de 8 años de edad. Además, vamos a hablar del diagnóstico y la estabilización temprana del estado de shock séptico. Bueno, el útero se encuentra en la cavidad abdominal caudal, en ventral al tubo digestivo y en dorsal a la vejiga urinaria. El mismo cuenta con un cuello uterino que contiene el canal cervical, un cuerpo uterino pequeño, 2 cuernos con sus respectivos oviductos y sus respectivos ovarios que finalizan en caudal de cada riñón. La capa que reviste la luz del útero se denomina endometrio, tiene un estroma con tejido conectivo y numerosas glándulas tubulares en su interior, y un fino epitelio que está fijado a una membrana basal y reviste la luz del órgano. La perra alcanza la pubertad aproximadamente entre los 9 y los 10 meses de edad, con un rango de 6 a 24 meses dependiendo la raza. La perra se considera monoéstrica no estacional, de ovulación espontánea y con un anestro obligado por cada ciclo. La perra puede tener de 1 a 2 ciclos por año, dependiendo muchas veces de la raza. El ciclo estral se divide clásicamente en 4 estadios. El anestro es el estadio de inactividad sexual de la hembra, en el cual tenemos únicamente actividad mediada por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, donde las únicas hormonas que van a estar en concentraciones elevadas en este momento son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que se liberan de manera pulsátil para estimular el desarrollo folicular. Durante el proestro, que es la etapa siguiente y que dura aproximadamente 9 días, vamos a tener un ascenso del nivel de estrógenos con un pico máximo unos 2 días antes de la onda preovulatoria de LH. En esta etapa vemos signos en la hembra evidenciables como edema y turgencia vulvar y secreción sanguinolenta vulvar proveniente del útero. En el estro, que también dura aproximadamente 9 días en promedio, vamos a tener la onda preovulatoria del LH, va a suceder la ovulación y vamos a tener un ascenso progresivo de la progesterona debido a la luteinización temprana del folículo ovulatorio. Por último, la perra entra en etapa de diestro, que dura aproximadamente 2 meses. Esta etapa es la de mantención del cuerpo lúteo, por lo tanto vamos a tener predominio de la progesterona en sangre y también de la prolactina. Esta etapa dura 2 meses y tiene dominancia de la progesterona tanto en hembras preñadas como vacías. Bueno, con respecto a la definición de piómetra, la piómetra es una infección uterina caracterizada por la acumulación de exudado inflamatorio purulento en el interior del órgano. Ocurre en promedio en perras de 6 a 8 años de edad, esto es debido a la exposición prolongada de los receptores a progesterona durante todo ese tiempo. Ocurre en promedio en perras de 5 años y medio cuando han estado expuestas mucho tiempo, por ejemplo, al uso de progestágenos,
pero puede ocurrir en un rango de 6 meses de edad hasta 16 años de vida. Con respecto a la fisiopatogenia de la piómetra, no está del todo entendido aún la fisiopatogenia, pero se sabe que además de muchos factores predisponentes como son la edad, muchas veces la raza, el uso de anticonceptivos o estrógenos exógenos como método abortivo, se sabe que hay dos factores que deben estar sí o sí para que la enfermedad se lleve a cabo. Uno son la estimulación de los receptores de progesterona, no así las concentraciones elevadas de progesterona en sangre únicamente como se creía, y la contaminación bacteriana. Esos son los dos factores que deben estar para que la enfermedad se lleve a cabo. Entonces, dijimos que durante el proestro y el estro los niveles de estradiol son elevados. Estos van a generar cambios en el útero, como dilatación del cérvix, generación de receptores para progesterona y aumento de la vascularidad del órgano con llegada de polimorfonucleares al sitio. Durante esta etapa, las bacterias, que son flora normal de la vagina, ascienden por el cérvix dilatado y contaminan el órgano. Estas bacterias, por lo general, la mayormente aisladas, es Escherichia coli, y tienen especificidad de adhesión a los receptores de progesterona. En condiciones normales, la inmunidad local del útero podría combatir esta contaminación, pero cuando la perra entra en diestro, habrá dominancia de progesterona, la cual es inmunosupresiva a nivel local y sistémico, además que comienza el crecimiento y secreción de las glándulas endometriales, generando un ambiente propicio para el desarrollo bacteriano, sumado a la supresión de la actividad miometrial. Por lo tanto, las bacterias van a proliferar, generando una infección y causando la llegada de neutrófilos en primera instancia al sitio de infección y causando la acumulación de exudado purulento en la luz. Este exudado puede acumularse en cantidades variables, llegando a estas dimensiones del órgano o a veces causando perforación con peritonitis asociada. La signología clínica que vamos a tener es muy variada y muchas veces inespecífica y denotan enfermedad sistémica en la mayoría de los casos. El signo mayormente observado es la descarga vulvar, el signo más observado por los propietarios también, esto en caso de que la piómetra sea a cuello abierto. Cuando la piómetra es a cuello cerrado es mucho más grave, ya que las descargas no pueden eliminarse por ningún lado. El segundo signo más frecuente es la deshidratación, esto es debido a otros signos que generan la pérdida de líquidos o disminuyen la ingesta del mismo, como anorexia, polipsia, poliuria, vómitos, nicturia, diarrea. Con respecto a la polipsia y la poliuria, esto se debe a una insuficiencia renal aguda que ocurre en la mayoría de las perras con piómetra debido a dos factores. Uno es por la circulación de inmunocomplejos en sangre que generan una glomerulonefritis por el curso de la infección. Y en segundo lugar, porque las toxinas de Escherichia coli inhiben la acción de la vasopresina sobre los túbulos renales. Otro signo que quizás no se halla con mucha frecuencia es la distensión abdominal, ya que muchas veces el órgano se perfora y no lo podemos palpar. Y muchas veces también hay signos de abdomen agudo, sobre todo si hay perforación del órgano o peritonitis asociada. Es muy importante tener en cuenta que 6 de cada 10 perras ingresan con signos de shock séptico, por lo cual es muy frecuente. Con la variedad de signos que tenemos, es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de piómetra, sobre todo porque a veces las perras manifiestan solo algunos de esos signos, sin ningún otro signo asociado o incluso a veces sin manifestación de enfermedad sistémica. Con respecto a la descarga vulvar, debemos pensar que si es hemorrágica, la perra puede estar en etapa de estro. Si es más bien verdosa o purulenta, que puede haber un parto inminente, un aborto, una vaginitis, que suele suceder en perras jóvenes, una metritis, torsión uterina o traumatismos vaginales, por ejemplo.
Con respecto a la distensión abdominal, podemos pensar en ascitis, ruptura vesical, tumores en órganos de la cavidad abdominal, gestación u obesidad. Con respecto a la polipsia y la poliuria, es el signo que más diagnósticos diferenciales nos va a traer, y sobre todo de enfermedades endocrinas que cursan con este signo. Por ejemplo, diabetes mellitus, insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia hepática, síndrome de Cushing, síndrome de Addison, hipertiroidismo, entre otras. Con respecto al abdomen agudo, podemos pensar en pancreatitis, ruptura vesical, ruptura de vaso, peritonitis, tumores ováricos o torsión uterina. Con respecto a la nicturia o a la incontinencia urinaria, podemos pensar en infecciones urinarias o en lesiones del nervio pélvico en las secciones sacras 1 a 3. Bueno, para el diagnóstico de piómetra vamos a tener bien presente la anamnesis, donde es muy importante en primera instancia, aunque suene obvio, preguntar si la perra está castrada o no, preguntar la fecha del último celo, la fecha de servicio si lo hubiese, si hubo un parto reciente para descartar distocias, por ejemplo, y la edad también nos va a guiar. Al examen general podemos revisar las membranas mucosas, que pueden estar de coloración variable, pueden estar congestivas en caso de shock endotóxico o séptico, pueden estar pálidas por hipovolemia o por anemia, ya que la piómetra es un proceso crónico, y la sepsis muchas veces suprime la médula ósea. Bueno, a la auscultación podemos encontrar taquicardia, bradicardia, dependiendo si la paciente está en un estado de shock o no, ya lo vamos a ver más adelante. Y la temperatura muchas veces es normal, pero puede estar, en muchas ocasiones, la paciente puede estar hipotérmica, sobre todo si está en shock séptico, o puede estar hipertérmica por la infección en curso. Al examen particular vamos a realizar una palpación cuidadosa del abdomen, ya que corremos riesgo de desgarrar el útero, y vamos a realizar un examen ginecológico. Los métodos complementarios son los que nos van a ayudar a diagnosticar la enfermedad, realizar siempre que haya signos de enfermedad sistémica, realizar por lo menos un hemograma y una bioquímica sanguínea. En el hemograma, el hematocrito nos va a dar información sobre si la paciente está deshidratada o anémica. El recuento leucocitario, por lo general, va a dar elevado, pero muchas veces hay leucopenia. Como métodos de diagnóstico por imágenes, el ideal es la ecografía, ya que podemos ver en tiempo real y de manera no invasiva el órgano, el grosor de sus paredes, la luz, si hay contenido y qué tipo de contenido hay, y la cantidad. También se pueden evaluar el resto de los órganos abdominales y evaluar si hay líquido libre en el abdomen o reacción peritoneal. De todos modos, la radiografía también es útil, sobre todo si el órgano no se perforó, y podemos ver una estructura mucho más gruesa que las asas intestinales, con contenido radiopaco en su interior y desplazando el resto de los órganos abdominales. Para el tratamiento de la piómetra tenemos que tener en cuenta, ya sea que la perra esté manifestando signos sistémicos o no, la estabilización. Estas perras siempre están deshidratadas por lo general, entonces tenemos que tener en cuenta la fluidoterapia y evaluar la función renal, sobre todo antes de empezar cualquier tratamiento, ya sea quirúrgico o médico. Ninguna perra puede entrar con la función renal alterada al quirófano. Además, vamos a realizar un tratamiento antibiótico que muchas veces es empírico, porque los tiempos de cultivo a veces no nos sirven para actuar de inmediato. Por lo general tratamos de cubrir todo el espectro de bacterias que podemos llegar a aislar en una piómetra, y por lo general podemos usar enrofloxacina, amoxicilina clavulánico y metronidazol. A partir de acá tenemos dos vías para el tratamiento de la piómetra. El más clásico es el tratamiento quirúrgico, pero también la bibliografía cita el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico consiste de la resección total del útero y los ovarios, o sea, la ovariohisterectomía, que es el tratamiento ideal, ya que remueve el foco séptico de manera inmediata.
Y el tratamiento médico consiste en administrar drogas luteolíticas y uterotónicas para cortar con la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo y para generar la motilidad del útero para eliminar las descargas. Este tratamiento por lo general es largo, puede durar semanas, puede poner en riesgo la vida de la paciente y no todas las pacientes son candidatas al tratamiento médico. Hay que tener en cuenta la edad, tener en cuenta que el único signo que puede haber es descarga vulvar, que la piómetra sea cuello abierto y tener en cuenta que no haya otras enfermedades de base. Bien, a partir de este foco séptico, que en nuestro caso fue el útero, se puede ingresar en cuestión de horas a un estado de shock séptico. Para comenzar vamos a definir qué es el shock. El shock es un estado de insuficiencia circulatoria con mala perfusión tisular, donde el aporte de oxígeno no llega a cubrir las demandas del paciente. Se dice que un paciente está en estado de shock cuando hay un desequilibrio entre la demanda y la entrega de oxígeno a los tejidos. Por otro lado, la sepsis es un síndrome clínico asociado a inflamación sistémica causada por microorganismos o sus toxinas en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el shock séptico se define como un estado de insuficiencia circulatoria que cursa muchas veces con hipotensión, con hiperlactatemia constante y que generalmente requiere el uso de vasopresores para mantener una normotensión. De todos modos, hoy en día se sabe que un paciente puede estar en estado de shock y aún así estar normotenso. Bueno, con respecto a la fisiopatogenia, se sabe que todo comienza a partir de un foco séptico que puede ser local o sistémico. En este foco séptico va a haber microorganismos que expresan sus antígenos o patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por células del sistema inmunitario. Entonces, estos microorganismos van a traer células al sitio y estas células, que por lo general son neutrófilos o macrófagos, van a generar sus mecanismos de acción para combatir la infección. Uno de ellos es la liberación de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas, por lo general, son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 y 6, el factor activador de las plaquetas y óxido nítrico. Además, estas citoquinas, al entrar en contacto con las células del endotelio, generan la liberación de más citoquinas. Esta liberación masiva de citoquinas puede en esta instancia ya posicionar al paciente en un estado o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde vamos a ver signos como hipotermia o hipertermia, aumento o descenso de la frecuencia cardíaca, aumento o descenso de la frecuencia respiratoria, leucopenia o leucocitosis y aumento del recuento de neutrófilos en banda. A partir de acá, estas citoquinas van a generar sobre el endotelio un daño en el glicocálix o las uniones intercelulares con extravasación de líquido hacia el espacio extracelular y pérdida de la volemia. Van a generar trombosis por el daño al endotelio y vasodilatación por acción del óxido nítrico. Estos tres factores van a determinar la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y van a generar hipotensión por la pérdida de la volemia. Esta hipotensión se va a ver reflejada en el paciente con oliguria y alteración del estado mental. Y la disminución de oxígeno va a generar un metabolismo de tipo anaeróbico en las células de los tejidos con producción de lactato y acidosis láctica. Acá es importante actuar antes de que el paciente llegue a esta instancia, ya que rápidamente los tejidos, por la falta de oxígeno, pueden fallar y pueden generar un síndrome de disfunción orgánica múltiple en el paciente. ¿Cómo hacemos para diagnosticar de manera temprana, apenas el paciente llega a consulta? Vamos a tener en cuenta 10 signos de vitalidad, de los cuales 7 por lo menos pueden ser tomados de manera rápida y fácil al lado del paciente. Por un lado, la temperatura, que puede dar alta o puede dar baja.
La frecuencia del pulso puede dar menor a 60 latidos por minuto o mayor a 120 en razas grandes o mayor a 150 en razas pequeñas. Va a haber un aumento significativo del dolor, lo cual vamos a medir por la escala de Glasgow, donde por lo general vamos a encontrar una puntuación menor a 13. Vamos a encontrar bradipnea, o taquipnea. Si contamos con un pulsioxímetro, podemos medir la saturación arterial, la cual nos va a dar menor al 90%, y si tenemos la posibilidad, y si el paciente requiere ventilación artificial, vamos a ver en el respirador artificial una fracción inspirada de oxígeno aumentada. Si contamos con un tensiómetro, vamos a ver disminución de la presión arterial, la sistólica por lo general menor a 90 milímetros de mercurio y la media menor a 60. Vamos a ver una caída en el nivel de conciencia del paciente, haciendo una escala de Glasgow neurológica, el tiempo de llenado capilar retardado, una diuresis menor a 1 mililitro por kilo por hora. Y si podemos tomar estos parámetros, que son más difíciles de obtener en cualquier clínica veterinaria convencional quizás, pero si podemos medir la saturación venosa de oxígeno, va a dar menor al 75%, el lactato mayor a 2 milimoles por litro y el exceso de bases mayor a 4 miliequivalentes por litro. Perdón, me olvidé decir que si nosotros ya hemos alterado 2 de estos signos de vitalidad, ya podemos pensar que el paciente está en un estado de sepsis o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o incluso en shock séptico. Y nos permite además poder corregir de manera rápida estos parámetros para luego pasar a diagnosticar cuál es el origen del foco séptico. Con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la terapia es integral y tenemos que tener en cuenta todos los factores para tratar a nuestro paciente. Con respecto a la reanimación, vamos a realizar la administración de fluidos para recuperar la volemia y la presión arterial. Vamos a utilizar vasoactivos e inotrópicos si hicieran falta, y lo mismo si hiciera falta realizar un apoyo ventilatorio. Obviamente, controlar el foco séptico una vez diagnosticado, podemos removerlo en caso de que se pudiera, y además realizar una terapia antibiótica, que en este caso también va a ser empírica. Si bien se pueden hacer hemocultivos, los tiempos quizás son muy extensos y nosotros necesitamos empezar a tratar de inmediato. Tener en cuenta el manejo del dolor y la nutrición también. Es una cuestión de ética profesional manejar el dolor de nuestros pacientes, más hoy en día que tenemos muchas herramientas tanto para diagnosticarlo como para tratarlo, y además es muy fácil realizar una escala de Glasgow del dolor. Además que el dolor trae consecuencias sobre el paciente enfermo y retarda la recuperación. Lo mismo con la nutrición. Los pacientes sépticos siempre se encuentran en un balance energético negativo y está contraindicado en cualquier enfermedad un estado de catabolismo proteico. Bueno, con respecto a la reanimación, vamos a empezar otorgando fluidoterapia para aumentar la presión arterial media. Los cristaloides son soluciones que se pueden utilizar de manera rápida y segura. La más utilizada es la solución de Ringer lactato, sobre todo en pacientes sépticos, que por lo general cursan con acidosis láctica. La tasa de administración va a constar de administrar bolos de 30 mililitros por kilo en caninos, que van a ser administrados en un tiempo de 15 minutos aproximadamente, y cada 15 o 30 minutos vamos a evaluar si aumentó la presión arterial. Bueno, podemos medirla con un tensiómetro, incluso ver parámetros de perfusión, como el tiempo de llenado capilar, o calcular el índice de shock, que es un cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que va a estar alterado si da mayor a 1,4. Estos bolos se pueden repetir 2 o 3 veces más, pero si la presión no aumenta, tenemos que recurrir al uso de vasopresores. Tener muy presente la hipotermia,
ya que afecta la respuesta de los capilares a la fluidoterapia, así que hay que normalizar la temperatura corporal de manera progresiva. Con respecto al apoyo vasomotor, los objetivos que buscamos al momento de elegir un vasopresor es mantener una presión estable, optimizar el volumen minuto cardíaco, lograr un flujo esplácnico efectivo y mejorar la microcirculación. Muchas veces no encontramos un vasopresor que tenga todas estas características, pero hay que elegir el que mejor se adapte a las condiciones de nuestro paciente. Bueno, entonces dijimos que una vez que nos damos cuenta que el paciente es refractario a la reposición de volumen con fluidos, vamos a recurrir al uso de vasopresores. Lo ideal es lograr una presión arterial media mínima para recuperar la diuresis. Esta va a estar entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Las catecolaminas que tenemos como vasopresores son la noradrenalina, es una catecolamina con acción mayormente alfa-adrenérgica y mínima acción beta-1, va a elevar la presión arterial a expensas de vasoconstricción. Las dosis son de 0,5 microgramos por kilo por minuto y se considera menos arritmogénica que la dopamina. A su vez, tenemos con la noradrenalina más riesgos de generar isquemia esplácnica. Con respecto a la dopamina, su acción es dependiente de la dosis, ahora lo vamos a ver en más detalle. Por lo general, genera vasodilatación de lechos específicos, las dosis varían de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto, y si bien tiene un potencial arritmogénico, esto depende de la dosis, y tener en cuenta de no dar nunca en pacientes deshidratados. En veterinaria se usa la dopamina como vasopresor de primera línea, no así en medicina humana. De todos modos, todavía está en disputa y en investigación cuál es el mejor vasopresor para utilizar en primera instancia, y todavía está en constante investigación tanto en medicina humana como en veterinaria. Tenemos también vasopresores que se pueden usar en última instancia cuando el paciente ya es refractario a la acción de los vasopresores convencionales. Tenemos vasopresina, que si bien no hay mucha evidencia clínica de su uso, tiene numerosos beneficios. Se utiliza junto a la noradrenalina porque potencia sus efectos alfa-agonistas, y tiene acciones como, por ejemplo, inhibir la óxido nítrico sintetasa, estimula la diuresis y el clearance de creatinina, e incluso es inmunomodulador. Si se administra dentro de las primeras 24 horas, disminuye la cantidad de citoquinas circulantes. También como vasopresor de última instancia se puede usar la hidrocortisona a razón de 3 miligramos kilo cada 12 horas, una vez que tenemos refractariedad a los vasopresores. En nuestro caso utilizamos dopamina y, como dijimos anteriormente, sus efectos son dependientes de la dosis. A medida que aumentamos las dosis, se van activando diferentes receptores. Con dosis de 1 a 3 miligramos por kilo por minuto activamos los receptores DA1, generando vasodilatación renal, coronaria y esplácnica, aumentando la diuresis, y estas dosis no van a afectar ni el gasto cardíaco, ni la resistencia vascular sistémica, ni la presión arterial media. Con dosis de 3 a 10 microgramos por kilo por minuto vamos a activar los receptores beta-1 con actividad inotrópica, aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener igual vasodilatación periférica, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial media y disminución de la resistencia vascular sistémica. Con dosis mayores a 10 microgramos por kilo por minuto, vamos a activar los receptores alfa, generando hipertensión a expensas de vasoconstricción periférica. Estas dosis quizás ya se consideran peligrosas, pero por lo general la dopamina es una droga muy segura. Bueno, tener en cuenta, una vez que nuestro paciente está estabilizado, monitorearlo según la gravedad cada 6 o 12 horas, tener en cuenta las variables macrocirculatorias, como son el pulso, la frecuencia cardíaca, las mucosas, el tiempo de llenado capilar, y también las variables microcirculatorias o de perfusión tisular, como son el lactato y la saturación venosa de oxígeno.
Tener en cuenta que también podemos evaluar a nuestro paciente a través del SOFA Score, que ahora se los voy a mostrar, y también la escala de Glasgow, tanto neurológica como del dolor. El SOFA Score es una tabla que nos permite evaluar el grado de falla orgánica de nuestro paciente, midiendo los parámetros de respiración, de coagulación, la bilirrubina, por ejemplo, para evaluar el hígado, el sistema cardiovascular a través de la presión arterial y el índice de shock o el uso de vasopresores, el sistema nervioso a través de la escala de Glasgow y el sistema renal dependiendo de los niveles de creatinina y del gasto urinario. Vamos a proceder a mostrar el caso clínico que ocurrió en la Clínica Veterinaria del Sol, en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, el 7 de agosto del 2019 a las 18 horas. Indiana es una perra Breton Spaniel sin castrar de 8 años y 15 kilos de peso. El motivo de consulta fue porque estaba manifestando episodios convulsivos y de hecho llegó a consulta convulsionando. Los propietarios relatan en la anamnesis que tiene vómitos hace 3 días, que había consumido un alimento rico en grasas, puchero, y que estaba decaída. Como tratamientos previos, nombraron que en otra clínica habían tratado los vómitos, pero no sabían con qué. Como tratamiento inicial, tratamos las convulsiones con diazepam intrarrectal a razón de 0,5 miligramos kilo. Canalizamos a la paciente y comenzamos con la toma de parámetros vitales. Como pueden observar en la imagen, comenzamos el tratamiento temprano de la hipotermia con el uso de caloventor y mantas. Además, se comenzó con oxigenación de la paciente, ya que la saturación era menor al 90%. A la inspección general teníamos una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, un pulso débil, teníamos taquipnea, un retardo en el tiempo de llenado capilar, mucosas pálidas, hipotermia, un estado mental semicomatoso y a la palpación abdominal presentaba abdomen en tabla, por lo que acusaba marcado dolor. Tomamos una muestra de sangre para hacer un análisis laboratorial rápido. El hematocrito y los sólidos totales denotaban deshidratación. La glucemia estaba muy baja, el lactato estaba moderadamente alto. En el medio interno, el parámetro que notamos alterado fue el pH sanguíneo, la paciente estaba en un estado de acidosis metabólica. La presión arterial estaba baja, y la saturación, como ya dijimos, estaba por debajo de 90. El shock index era de 1,8. Se comienza con las primeras medidas de manejo del dolor, se administra tramadol, citrato de maropitant y metamizol. También se administra un bolo de lidocaína sistémica, que también es analgésico. Para el tratamiento de la hipoglucemia se hizo en 3 instancias, primero con un bolo de 5 mililitros, luego pasando en goteo continuo a velocidad de mantenimiento, 50 mililitros de dextrosa al 5%, y durante la internación mezclando en un Baxter 50% de Ringer, 50% de dextrosa al 5%. Sobre la camilla se realiza una ecografía rápida de urgencia, y por la tensión del abdomen de la paciente, lo único que pudimos ver es reacción peritoneal. Hasta acá, por la anamnesis, el marcado dolor abdominal, los datos de la ecografía y la hipoglucemia, habíamos pensado en una pancreatitis. Una hora después del tratamiento con bolos, logramos aumentar la presión arterial, pero a valores más altos de los requeridos. Bueno, también se inicia la terapia antibiótica empírica con enrofloxacina, metronidazol y ceftriaxona. Se trata el reflujo gástrico con omeprazol. Esto puede ser debido a hilio paralítico por la anorexia que presentaba ya hace días la paciente. Y como complementario se administraba metabolase vía oral. En la química sanguínea vemos alterados los niveles renales, bueno, las proteínas totales como ya habíamos visto, y la albúmina un poco baja.
Bueno, como estudios complementarios, al día siguiente, un ecografista profesional realiza la ecografía abdominal y observamos el útero con los cuernos aumentados de tamaño, con un aspecto hipoecoico, con escasa colecta anecoica en la luz, una pared levemente engrosada, por lo que se diagnostica endometritis. También se ve escaso líquido libre en el abdomen y marcada reacción peritoneal. Los riñones también tenían un aspecto reactivo, al igual que los intestinos. La paciente ingresa a quirófano y se realiza el diagnóstico definitivo de piómetra perforada con peritonitis. Luego de la cirugía, la paciente requiere el uso de vasopresivos para mantener su presión normal. Administramos dopamina en goteo a razón de 5 microgramos por kilo por minuto endovenoso. Y acá vemos en un gráfico cómo varió la presión de Indiana durante la internación, la presión arterial media, llegando a valores quizás demasiado altos, lo cual también es riesgoso. Bueno, como complementarios, por la hipoalbuminemia se administró plasma fresco congelado, con el que conseguimos aumentar los niveles de albúmina. Y por último, como seguimiento durante la internación, pudimos observar, por ejemplo, cuando hacíamos los hematocritos, que el plasma estaba ictérico, por lo que Indiana había transitado una falla hepática por la sepsis. Acá podemos ver cómo logramos corregir la deshidratación con el descenso del hematocrito y de los sólidos totales. Acá podemos ver cómo varió la glucemia indiana. En un momento había aumentado mucho, por lo que ya pudimos retirar la solución de Ringer con dextrosa, y la paciente se dio de alta con una glucemia relativamente normal. Bueno, el lactato también tuvo sus variaciones y la paciente se fue de alta con un lactato moderadamente elevado, pero sabemos que por la falla hepática la depuración puede tardar un poco más. Acá podemos observar que aumentando la presión arterial media pudimos aumentar la diuresis y aumentar el clearance de creatinina de manera exitosa. Por lo menos disminuyeron los niveles, aunque sea a la mitad. Acá podemos ver cómo aumentamos el valor de las albúminas. Y bueno, como temas a discutir, como les decía antes, lo de la nutrición enteral. Indiana manifestó anorexia durante toda la internación, incluso ya venía con 3 días de vómitos, por lo que se podría haber colocado, aunque sea una sonda nasoesofágica para alimentación, ya que, como decíamos antes, la anorexia puede empeorar el cuadro, incluso en estados de sepsis, donde el intestino, si no cuidamos los enterocitos, es el órgano de choque principal en el perro. O sea que rápidamente puede ocurrir traslocación bacteriana y empeorar el cuadro. Con respecto a la elección del vasopresor, como les decía, todavía está en disputa cuál es el mejor vasopresor. La dopamina fue una buena elección, pero hubiese estado bueno ajustar la dosis a las necesidades del paciente. Quizás 5 miligramos por kilo era mucho para mantener la presión arterial media de Indiana, que sí requería del uso de vasopresores porque no podía mantener la presión sola. Se sabe que se empieza en realidad con una dosis más baja y se puede ir aumentando de a 2 microgramos e ir evaluando los resultados con la dopamina, ya que la presión debe ser mantenida por lo menos entre 60 y 75 mililitros de mercurio, lo mínimo para estimular la diuresis. Bueno, con respecto al clearance de urea y creatinina, fue satisfactorio. Logramos la diuresis y el aumento de la presión arterial media con la fluidoterapia y con la dopamina. Con respecto a la depuración del lactato, si bien la paciente fue dada de alta con estos valores alterados, sabemos que iba a tardar en depurarlos por la falla hepática. Como conclusiones quería remarcar en la fisiopatogenia de la piómetra, que no es por los niveles elevados séricos de progesterona en sí, sino por la estimulación
prolongada en el tiempo de sus receptores, que el diagnóstico ideal es la ecografía, ya que nos permite evaluar el órgano en tiempo real, incluso sus paredes y el contenido de la luz. Que el tratamiento ideal del apiómetra y el más efectivo es el tratamiento quirúrgico. Remarcar la importancia del diagnóstico temprano de shock para evitar que el paciente ingrese en un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Que el tratamiento del shock es integral y hay que tener en cuenta todos los factores ya nombrados. Que la dopamina como vasopresor de elección en el caso presentado fue efectiva. Y que bueno, siempre hay que monitorear todos los parámetros microcirculatorios para hacer una evaluación completa del paciente. Muchas gracias.